Entonces, lo que nos corresponde ver en estos instantes tiene que ver con probabilidad condicionada, en el tema de probabilidades, y tiene que ver con sucesos dependientes, ¿ya? Es decir, en donde la intersección de ambos sucesos es distinto del vacío, ¿ya? No son conjuntos aparte, tienen alguna ligación. Entonces, se dice acá, se dice acá que dos sucesos A y B son dependientes si la ocurrencia de A afecta la probabilidad de ocurrencia de B y viceversa, ¿ya? En otras palabras, lo que estaba mencionando hace poco, estoy diciendo de que la intersección justamente, la intersección entre estos dos conjuntos es distinto del vacío, ¿ya? O sea, tengo como un monito así, como una especie así, ¿cierto? Como dos pelotitas que están intersectadas en donde al medio hay una intersección, ¿ya? Un ejemplo bastante aclaratorio. Dice, en una caja hay 5 bolas, 3 azules y 2 verdes. Se extrae una bola, se anota el color y se repite el mismo proceso otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 bolas azules? Y la segunda pregunta que te hacen, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde y la segunda azul? Entonces, primero vamos a responder estas dos preguntas, pero cuando lo hago con devolución, es decir, que yo saco una bola y después la devuelvo, ¿sí? Entonces, tenemos en la letra A, me dice que si devolvemos, se trata de sucesos independientes. ¿Se dan cuenta, no? Porque si yo tomo una bola, la registro, ¿cierto? La anoto y después la devuelvo, no hay ninguna vinculación entre ambos sucesos, o sea, son sucesos independientes. Y en este caso, la probabilidad de que ocurra A y B es la multiplicación de ambas probabilidades, que es lo que hemos estado viendo en los casos anteriores, en las clases anteriores, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un caso, un diagrama de árbol, ¿ya? Un diagrama de árbol, anotamos las probabilidades y como devolvemos la bola, ¿cierto? En la segunda extracción, la probabilidad de extraer una u otra es la misma que en la primera extracción. O sea, los casos totales se siguen manteniendo iguales. Entonces yo tengo que acá la bola, en este caso azul y verde, tiene para la azul, son 3 de 5, ¿ya? 3 de 5, o sea, me parece que es el 60% de probabilidad, y en caso de que sea verde, es 2 quintos, ¿sí? El 40%. Luego, en la segunda extracción, para que salga azul, siguen siendo 3 quintos, porque yo devolví la bola. Y en el caso de que sea verde, 2 quintos. Y lo mismo ocurre con la otra parte, ¿cierto? Cuando yo tomo el camino de que elegí la primera tanda, una verde. ¿Ya? Entonces luego, la primera pregunta que te hacían, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 bolas azules? Es 3 quintos por 3 quintos, que sería justamente este camino, ¿cierto? Que sería azul, azul. Y luego me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ahora la primera sea verde y la segunda sea azul? La primera sea verde, o sea, me voy por acá, y la segunda sea azul, me voy por acá, ¿cierto? Sería 2 quintos por 3 quintos. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí uno ve la utilidad gigantesca que tiene el diagrama de árbol, ¿ya? Eso sería para el caso de que cuando devolvemos, cuando hay devolución, y son sucesos completamente independientes. Este es el caso este es como el caso que ojalá todos les tocase en una prueba de transición, que es como el caso fácil, cuando son sucesos independientes. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, fíjense, era 9 partido en 25. O sea, la probabilidad cambia. Tenemos el otro caso, que es cuando no devolvemos la bola, y en este caso se trata de sucesos dependientes. O sea, yo saco una bola, la extraigo, la registro, la noto, qué color me salió, y luego no la devuelvo. O sea que de las cinco bolas que habían, ¿cierto? Yo saco una y después me quedan 4. ¿Ya? Entonces acá, en este caso, la probabilidad de que ocurra A y B es esto que está acá, ¿ya? Que es la probabilidad de A, y esto que está acá se lee como la probabilidad de que ocurra B
dado que ocurrió el suceso A en primera instancia. ¿Captan o no? Entonces, hacemos un diagrama de árbol nuevamente, anotamos las probabilidades. Como no devolvemos la bola, en la segunda extracción la probabilidad de extraer una u otra está condicionada por la primera extracción. Entonces, si se fijan, miren cómo cambia el diagrama ahora, el diagrama de árbol. En la primera parte es idéntico. La probabilidad de que ocurra que saque un azul es 3 quintos, la probabilidad de que saque una verde es 2 quintos. Pero luego en la segunda extracción, acá está el cambio. Si yo ya saqué en la primera extracción una azul, me van quedando ahora 4 bolas, no 5. Y las azules son 4, son 2, entonces serían 2 de 4. Y luego acá serían 2 de 4, ¿sí? En cambio, si yo en la primera extracción saqué verde, ya tengo una bola menos. Entonces me quedan 4 bolas. Y como tengo que sacar azul ahora, son 3. 3 de 4 y una de 4. ¿Sí? Recuerden que la suma de estos dos tiene que darme 1. 2 cuartos más 2 cuartos es 4 cuartos, que es 1. Y 3 cuartos más un cuarto también me da 4 cuartos, que es 1. Y por supuesto que también, ¿sí? 5 quintos. Entonces la primera pregunta que te hacían era la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 bolas azules? Entonces ahora no es 3 quintos por 3 quintos, porque antes era cuando yo de alguna forma devolvía, ¿cierto? Ahora no hay devolución. Entonces sería 3 quintos, que tiene que ver con esta parte, 3 quintos, ¿cierto? Azul, y después nuevamente azul, 2 cuartos, o un medio, ya que ahí pueden simplificar y todo. Y les da justamente la respuesta, que es 3 décimos. Fíjense que la respuesta cambia, o sea, es el 30%, y acá y en la segunda pregunta me dicen que ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea verde y la segunda azul? Entonces me voy primero por el camino de que sea verde y después por el camino que sea azul. Y fíjense que ahora también cambia, porque no va a ser el resultado anterior, ¿cierto? Ahora va a ser 3 décimos, que también es el 30%. O sea, que yo saque la primera extracción verde es 2 quintos, y que yo saque en la segunda extracción azul es 3 cuartos. Y ese resultado es justamente 3 décimos si simplifico finalmente. ¿Ya? Dígame, estimado. A ver, espérate. Esta es la anterior, acá. Que se me olvidó bajar un poquito. La fórmula, perdón chiquillos, la fórmula para calcular justamente la probabilidad condicionada tiene que ver con la siguiente. Me dice que se pueden calcular aplicando la siguiente fórmula de las probabilidades condicionadas. Esto se lee: la probabilidad de que ocurra un suceso B, dado que ocurrió un suceso A, es el cociente entre la probabilidad de que ocurra A y B dividido en la probabilidad de A. Recuerden que por la regla de Laplace, eso que está arriba, ¿cierto? Son los casos favorables. Y lo de abajo son, en este caso, los casos totales, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la formulita. Siempre va a ser la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del suceso que ya ocurrió. El primero, en este caso, me dice cuál es la probabilidad que al lanzar un dado, eh, cuál es la probabilidad al lanzar un dado de obtener un 3 sabiendo que salió un número impar. Esto matemáticamente, ¿cómo se anota? Miren, se escribe así. Se escribe como la probabilidad de obtener un 3 slash, eso significa dado que salió impar. O sea, estamos en un caso de probabilidad condicionada. ¿Por qué? Porque la palabra clave acá está es sabiendo. O sea, me dice que ya ocurrió un suceso previo. Me están diciendo cuál es la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado, dado que ya salió un número impar previamente.
Entonces, si nos fijamos acá, si nos fijamos, esto sería ¿cuál es la probabilidad? Ah, se me olvidó algo explicar antes, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 3 dado que salió un impar, es lo mismo que la probabilidad de que salga un 3 salga 3 y al mismo tiempo sea impar, partido por la probabilidad de que, salió impar. Entonces, vámonos caso por caso. El primero, que es el que está arriba, que salga 3 y al mismo tiempo impar, ¿cuántos casos son? Según ustedes. Que salga 3 y que al mismo tiempo sea impar. ¿Ya? Un sexto por 3/6. Ya, pero no lo veas como una multiplicación de probabilidades. Velo así. Cuántos casos favorables son que al lanzar un dado te salga un 3 pero que al mismo tiempo sea un impar? Que sea impar, ¿cierto? Son tres casos, ¿cierto? Pero de esos tres casos, el que salga un 3 es uno, ¿sí o no? Entonces sería un caso favorable de cuántos. De que salga impar, ¿cuántos casos son de los 6? 3. Y estaría listo. Un tercio. Nada más que eso. ¿Cachan? Entonces acá sería la probabilidad, sería el 33,3 periódico por ciento de probabilidad de que salga un 3 dado que ya salió un número impar. ¿Cachai? Imagínate, tú lancé un dado y ya te salió un número impar. Entonces tenéis tres posibilidades de 6. Pero a partir de esa probabilidad, tú te preguntas, ¿y de que salga un 3? Ah, tengo tres casos, entonces es uno de 3 porque es un 3, un 3 es un impar de los tres, ¿cierto? No sé si me captan. ¿Ya? El número 2 es muy parecido. El 3, el 4, el 5 son un poco más complejos, pero eso se los dejo para ustedes porque tienen que ustedes hacerlo. ¿Ya?